Arrancamos para estar claros con don Gabriel Cifuentes. Hoy viernes, se está acabando la semana. Don Gabriel, bienvenido. Pablo, muy buenos días para usted, para toda la audiencia. Amanecemos entonces escuchando abogados, constitucionalistas, todo tipo precisamente del análisis de fondo frente a la suspensión provisional de la emergencia económica. Ya se va a unir a esta conversación don Eduardo Hernández, pero una primera mirada frente a esta decisión de la Corte que es provisional mientras hay una de fondo. Pues Pablo, son varios los temas. Aquí se ha hecho un análisis bajo una óptica jurídica, bajo una óptica económica y bajo una óptica política. Desde un punto de vista jurídico, es la primera vez que la Corte Constitucional, o es la primera vez que se estrena una medida que en el 2023 la misma sala había previsto para hacerle revisión a normas o a decretos que pudieran generar daños irreversibles antes de que se tomara una decisión de fondo. Esto no es una medida que esté prevista en la ley, sino que es una medida derivada de la propia jurisprudencia de la Corte que abrió esa puerta y que hasta hoy se estrena. Eso desde un punto de vista jurídico. Desde un punto de vista económico, varios gremios han salido a manifestar que efectivamente la decisión de la Corte Constitucional no solo acoge los argumentos que varios de los intervinientes en el proceso habían señalado, sino también que los efectos económicos que hubiera podido tener, sobre todo en cuanto a los tributos o a las imposiciones indirectas, es decir, aquellas sobre las cuales no puede haber una trazabilidad de la DIAN y por ende no se puedan hacer devoluciones, pues generaban un impacto irreversible que si a la postre la Corte Constitucional tomaba el decreto, pues ya estaría consumado. Y desde un punto de vista político, que creo que es lo más interesante en este momento, Pablo, ya hemos visto las reacciones del ministro del Interior, hemos visto las reacciones del presidente y ya se comienza a ambientar en el discurso político y en la narrativa de los sectores oficialistas esa idea de que hay un bloqueo institucional, que la Corte está cooptada por intereses de los mega ricos, como los han llamado, de sectores de interés particulares y están en contra de las reformas del gobierno y de las políticas sociales que requieren esos recursos que mediante la emergencia económica se buscaban recaudar. Con esto, ¿qué quiero decir, Pablo? Que esta decisión además llega en la mitad de una campaña electoral, una campaña muy tensa, una campaña en donde se ven de lado y lado narrativas polarizantes y que seguramente esto va a avivar esa idea de algunos sectores del oficialismo para advertir no solo que hay un bloqueo institucional en contra del gobierno. En palabras del presidente, él ha dicho que la Corte Constitucional toma esa decisión porque es una decisión tomada por este gobierno, es decir, personaliza la decisión de la Corte Constitucional, sino que también otro efecto que seguramente tendrá una incidencia en la campaña y en la narrativa del oficialismo es la necesidad de avanzar en esa idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Así que el efecto político es evidente, Pablo, y comenzamos a ver que desde diversas orillas del oficialismo comienza a crecer esta idea del bloqueo y de la Asamblea Nacional Constituyente. También ha dicho, bueno, según Eduardo Hernández, ya lo voy a saludar, también ha dicho que esto beneficia a los mega ricos y está dando una durísima respuesta en este momento. Acaba de trinar el presidente. Quiero leer solamente los dos primeros párrafos. Eduardo, tumbar la reforma pensional y el salario vital es la destrucción definitiva del programa propuesto y votado por el pueblo de Colombia. Un hecho en la historia de este tamaño lo haría unas entidades y una fuerza oscura muy contraria a la buena salud del pueblo, dice el presidente en un extenso trino que precisamente está hoy reaccionando. Una segunda reacción ya lo había hecho el día de ayer. Eduardo, bienvenido. Gracias, Pablo. Pues sí, arranquemos, si le parece, atando con lo que estaba diciendo Gabriel, ese análisis político que también está haciendo el presidente Gustavo Petro, que quizás está mirando 3 pueblos más adelante, cómo esta decisión puede ser una antesala para otras
que podrían darse también en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado, en el sentido de eventualmente de meterse con ese aumento del 23% en el salario mínimo y eventualmente tomar una decisión adversa en materia pensional. Esto podría ser, sí, una cuota inicial, por lo menos en lo que tiene que ver con esta emergencia económica. Pablo, para mí, digamos, ha sido de alguna manera claro, a juzgar por todos los testimonios que hemos tenido aquí en Noticias Caracol de muchísimos constitucionalistas, expertos, y todos ellos han coincidido en que esa reforma y esta emergencia económica no tenía sustento, no había un hecho sobreviniente que pudiera sostenerlo y sobre la cual se pudiera tomar una decisión de estas características, y por esa razón creo que la decisión más interesante estaba ayer, y era hasta qué punto iba a llegar la Corte en emitir, como dice Gabriel, una decisión casi inédita de suspender provisionalmente un decreto de emergencia social, todos sus efectos. Esto quiere decir, Pablo, que se congelan a partir de ahora todos esos efectos mientras al final la Corte falla de fondo. Aquí hay que aclararle a nuestros usuarios que son dos decisiones diferentes, y por eso digo que en esta primera estaba quizá lo interesante, porque era allí donde había cierta ambigüedad. Algunos estaban diciendo no, la Corte seguramente va a esperar a fallar de fondo y va a dejar sus efectos hasta que eso ocurra, y otros diciendo, mire, creemos que hay unas necesidades apremiantes para suspender de inmediato los efectos de este decreto, que fue efectivamente lo que ocurrió. Hasta el momento se alcanzaron a recaudar entre 800.000 y 1 billón de pesos después de que el gobierno declarara esta emergencia económica, y evidentemente ahora va a quedar pasando aceite, como se dice popularmente, porque son 11 billones de pesos que dejará de recibir. Ahora, tampoco, y lo han dicho los analistas económicos, ahora ya pasándonos a ese otro ámbito, tampoco es el acabose, según dicen muchos, porque aquí estamos hablando, Pablo, de menos del 3% del presupuesto total del gobierno para este año. Es, la verdad, una porción pequeña. Muchos dicen, esos 11 billones de pesos usted se los puede ahorrar recortando el gasto, recortando algunos asuntos que quizá no son absolutamente necesarios, pero por otro lado, pues usted tiene la posición del gobierno nacional, que digamos sí ha dicho que esto es una decisión que pone en riesgo, por ejemplo, las ayudas sociales, todo lo que tiene que ver con el pago, por ejemplo, a los militares, cosa que pues han dudado mucho y han cuestionado mucho esa posición, pero aquí estamos viendo claramente las dos posturas polarizantes en este momento del país. Por un lado, quienes están diciendo que esto es un obstáculo al gobierno, que es un presidente que quiere hacer mucho por los pobres y la institucionalidad no lo deja. Y por el otro, pues están quienes están diciendo, sí, hay una intención del gobierno nacional de hacer muchas cosas, pero las hace mal. Y cuando las hace mal, ahí está la justicia, ahí están las cortes, para ponerle freno a esos asuntos que no se están haciendo bajo el marco constitucional. Ya hay toda una reacción, yéndome solamente al punto de vista económico, por ejemplo, de los gobernadores, hablando entonces de lo que significaba estos impuestos en materia de licores, de cigarrillos. Hablábamos, por ejemplo, con el gobernador de Antioquia, que hace el cálculo de que anualmente recibe 1 billón de pesos justamente en términos de licores y cigarrillos, y que él dice no íbamos a entregar estos impuestos por una decisión que ya habíamos tomado desde la gobernación. Pero volviendo al tema, al punto de vista político, quiero volver a ese tema porque es que es un momento crucial el que estamos viviendo en nuestro país, porque estamos a puertas de las legislativas y las presidenciales. ¿Cómo va a tomar cada una de las fuerzas, Gabriel, precisamente esta decisión de la Corte? Yo lo primero que señalaría, Pablo, es no caer en la tentación ni en el error de parte y parte de endilgarle a la Corte una naturaleza política. La decisión de ayer fue 6-2. 6-2. Es decir, de 8 votos, la gran mayoría, 2/3 partes de la Corte, incluso esos magistrados que la misma oposición, el doctor Germán Vargas Lleras, había calificado de progobiernistas, como Natalia Ángel o como el doctor Polo, que llegó con el apoyo del gobierno nacional, tomaron distancia de los dos magistrados que habían sido ternados por el gobierno. Entonces yo creo que lo primero es no trasladar la arena política a la sala plena de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha dado muestras de independencia, ha dado muestras de respeto a la institucionalidad,
y ha sido también guardiana en esta y en muchas otras oportunidades de decisiones que han favorecido o no al gobierno, pero no con un interés político, sino defendiendo la Constitución. Eso es lo primero. Lo segundo es que claramente desde la oposición van a señalar que este decreto efectivamente redactado por el gobierno carecía de los fundamentos constitucionales y lo que buscaba era sacar por la puerta de atrás una reforma tributaria que el Congreso había negado, una reforma tributaria que debe ser tenida y debe ser discutida en el espacio natural que es el Congreso de la República y no al vaivén del plumazo presidencial, e incluso van a señalar que esta medida que carecía de sustento constitucional habría sido utilizada para financiar unos gastos del Estado en plena época de campaña, es decir, que esa emergencia estuviera dirigida o con fines o con motivos electorales. Esto es lo que probablemente dirá la oposición. Y el oficialismo, como le señalaba anteriormente Pablo, seguramente va a seguir insistiendo que aquí las instituciones están en contra del primer gobierno de izquierda, que son las instituciones las que no quieren que el pueblo avance, que se puedan pagar políticas sociales, que se pueda pensionar a los viejitos, que se pueda subir el salario mínimo, porque además recuerde usted, Pablo, que además de la decisión del decreto, se viene la decisión del salario mínimo, se viene la decisión de la pensional, es decir, la judicatura, para bien o para mal en estos meses de campaña, también va a estar en el ojo del huracán, en el centro de las discusiones, e independientemente de cuáles sean las decisiones que se tomen, sus efectos se van a politizar. Y yo creo que va a haber una gran presión del mundo político sobre las altas cortes que es absolutamente inconveniente e innecesaria. Por eso termino con lo que comencé, Pablo, y es, yo creo que debería haber un acuerdo de todas las partes de dejar por fuera de la discusión política los cuestionamientos a las cortes que hoy en día están tomando decisiones sobre la base de las leyes y de la Constitución. Pero ese llamado que estoy haciendo creo que caerá en oídos sordos porque inevitablemente, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, tomarán estas decisiones para fincar sus posiciones y atacar al adversario. Es que es claramente depende de la decisión que tomen en las altas cortes, me conviene o no decir si son de un lado o son de otro, pero le pregunto lo mismo a Eduardo, ¿usted cree que sí están alejadas completamente políticamente las altas cortes de este tipo de decisiones? Sí, evidentemente, y aquí lo que hay que hacer, Pablo, es proteger esas instituciones y proteger a personas que definitivamente pues, fallan en derecho. Ya lo estaba diciendo Gabriel, aquí lo que hemos visto es una votación que de alguna manera muestra también cuál va a ser el talante de la Corte Constitucional con muchas otras decisiones que seguramente tendrá entre manos en los próximos meses, inclusive en los próximos años, y que nos habla de cómo estas personas pues, son juiciosas a la hora de analizar cada uno de los argumentos y demás. Acuérdese que para tomar esta decisión, Pablo, la Corte Constitucional ha pedido el concepto de decenas de expertos, de personas que saben de todos estos asuntos jurídicos, económicos y demás. Y en esos conceptos, la inmensa mayoría de ellos coincidió en que efectivamente no había un hecho sobreviniente que justificara la emergencia económica. Entonces, aquí digamos lo que hay detrás es un trabajo juicioso que evidentemente en el campo político es fácilmente borrable de un plumazo, simplemente diciendo que allí quienes están son unas personas con intereses políticos que van en contra del gobierno y que supuestamente intentan defender a las personas que tienen plata y a los poderes económicos de este país de las medidas que intenta tomar el gobierno de una manera igualitaria, que ese es el discurso básicamente que ha venido manejando en las últimas horas el presidente Gustavo Petro, que entre otras cosas ha dicho que esta decisión es abiertamente inconstitucional, algo que también ha sido rebatido fuertemente por muchos analistas esta mañana, Pablo. Y hablando de señalamientos a entidades, hablemos del CNE, que mañana decidirá sobre el futuro de la participación de Iván Cepeda en la consulta presidencial del 8 de marzo, porque fíjense que terminamos hablando del mismo tema, estamos a puertas de elecciones. ¿Qué significa esta decisión, Gabriel? ¿Qué tanta importancia tiene para nuestro país? No, a mí me parece catastrófico, se lo voy a decir de forma honesta, que una semana antes de que se tengan que inscribir las consultas, el Consejo Nacional Electoral aún no haya tomado decisiones
frente a si la consulta de octubre fue o no partidista o interpartidista. Es decir, la pelota ha estado en la cancha del Consejo Nacional desde hace varios meses y en esta incertidumbre jurídica, porque esto también tiene una lectura jurídica y una lectura política, me parece que se le hace mucho daño a la democracia, se inocula un ingrediente de incertidumbre en una campaña ya bastante agitada y se corre el riesgo también que una decisión que podría estar jurídicamente sustentada termine siendo munición y batería política para los diferentes sectores. Yo creo que jurídicamente puede haber varias interpretaciones. El doctor Humberto de la Calle esta mañana en la red social X señalaba que si uno lee la norma desde un punto de vista literal, podría tener el Consejo Nacional Electoral argumentos para sacar a Iván Cepeda de la consulta, pero que desde un punto de vista político, incluso constitucional, sacar a quien está punteando de la posibilidad de medirse en un escenario democrático enrarecería el panorama político y sería altamente inconveniente. Los escenarios entonces que siguen, ¿cuáles son? Que el Consejo Nacional Electoral determine que la consulta de octubre fue partidista y no interpartidista y que por ende Iván Cepeda pueda participar en la consulta del 8 de marzo y ahí pues obviamente se tendrá que volver a medir. Para el pacto histórico es importante la presencia de Iván Cepeda, no solo por un tema de reposición de votos como han querido banalizar la participación en las consultas, sino porque también necesitan arrastrar a la base para que apoye listas cerradas. Las listas cerradas, Pablo y Eduardo, tienen menos incentivos de sus miembros de hacer campaña, sobre todo los que están en los escalones más bajos. Entonces se necesita igual un movimiento político que ayude a impulsar las listas al Congreso y obviamente la euforia que genera votar por un candidato presidencial podría contribuir también a aumentar la presencia de electores a favor del pacto histórico en sus propias listas. Y lo tercero también que es importante aquí señalar es que Iván Cepeda tiene que reafirmar el peso que tiene para también no solo saber que va a ganar la consulta del pacto histórico, que eso es un hecho notorio, pero también que llega a una primera vuelta fortalecido y que esta consulta le permita además que los partidos y candidatos que participen estén obligados a acompañarlo a él en una primera vuelta. Si por el contrario Iván Cepeda no participa en la consulta, pues se recalibra completamente el panorama político porque los dos punteros, Abelardo Elespira y Iván Cepeda, no estarían participando. Muy probablemente Sergio Fajardo no va a ir a consulta con Claudia López. Entonces, las tres cabezas de las encuestas estarían por fuera del tarjetón, lo cual haría la consulta un escenario político incierto, casi que inédito. Por otro lado, esto lo que podría hacer es eventualmente fortalecer una candidatura como la de Roy Barreras, que sería el único que puede entrar a pelear en una consulta sin Iván Cepeda, pero le cerraría la puerta a Cepeda, a Romero o a cualquiera de los que participen en esa consulta apoyar a Iván Cepeda en una primera vuelta, lo cual debilitaría aún más las opciones del candidato del pacto histórico. Fíjese lo grave que está diciendo Pablo Gabriel, es decir, de alguna manera lo que él nos plantea en ese primer análisis y en esa primera mirada es que de alguna forma todo el contexto político está obligando a las instituciones a actuar de una manera política. Bueno, lo dice Gabriel apelando al comentario que estaba haciendo esta mañana Humberto de la Calle en sus redes sociales, pero fíjense que estamos todos reclamando que efectivamente las instituciones fallen en derecho, que las instituciones sirvan para que se tomen decisiones basadas en la ley, pero también reconocemos que en algunos casos, como en este del Consejo Nacional Electoral, pues sí puede haber algunas fuerzas que están induciendo al Consejo Nacional Electoral a que, mire, ¿sabe qué? Sí la embarraron, pero dejémoslo participar y no nos metamos en líos. Eso es una decisión política. Eso es una decisión política. Yo estoy de acuerdo con usted, Eduardo, pero le hago simplemente un paréntesis. El Consejo Nacional Electoral es una entidad política porque sus magistrados están puestos por los partidos políticos y porque además no tienen funciones judiciales.
Entonces, y le sumo otro argumento, yo estoy completamente de acuerdo con usted con la lógica, pero le sumo otro argumento, y es que el Consejo Nacional Electoral ha debido tomar esta decisión antes de la consulta de octubre. Sí, Estamos en Gabriel, un galimatías jurídicos por la falta de decisiones del pero Consejo Gabriel, Nacional Electoral. ¿galimatías político generado por quién? Es que acuérdese usted lo que pasó en esa primera consulta, con renuncias extemporáneas, con unos partidos que decían que querían participar en una consulta interpartidista y otros decían que unas partidistas, y entonces cuando ya estábamos a 8 días de ir a esas consultas, nos dimos cuenta que resulta que nadie sabía en el país, y todavía nadie sabe, si esa consulta fue partidista o interpartidista. Es que De aquí hay que acuerdo. recordar, Gabriel, que de algún un sector político ha tenido esa habilidad de enredar jurídicamente las cosas, porque al final eso es lo que pasa, ¿no? Como que se ensucia todo este tema, en el sentido de que no se sabe si esto es interpartidista, si es partidista. Jurídicamente usted escucha unas voces que dicen una cosa, otras. De hecho, esta mañana hablamos con dos personas que son absolutamente expertas en el tema electoral, como son el doctor Alfonso Portela y el doctor Juan Carlos Galindo, los dos con muy altos cargos en la Registraduría Nacional, y tienen posiciones diferentes. El doctor Humberto de la Calle tiene otra mirada. Entonces, cuando usted tiene toda esta ambigüedad en la norma y tiene estos, y unos dicen que sí, otros que no, bueno, pues usted puede salirse por la solución salomónica, y es, bueno, déjelo participar y después miramos, porque seguramente eso puede ser demandado después y demás. Pero evidentemente lo que no podemos caer es que las instituciones terminen metidas en estos galimatías que nadie entiende, y al final son las instituciones las que se afectan. Usted tiene razón en que es una institución política, pero es la institución que regula las reglas del juego Claro. en la materia electoral, nos gusten o no nos Y la gusten. idea, y el mensaje no es que fallen en contra de derecho, ¿no? Lo que pasa es que la idea no es que fallen en contra de la ley, pero incluso las mismas mayorías, y a mi juicio, Eduardo y Pablo, la constitución de una comisión de los 3 miembros del Consejo Nacional Electoral del Pacto Histórico para evaluar el tema podría sugerir que la decisión de mañana sea favorable a Iván Cepeda. Ujú. Lo que pasa es que van a tener que darle un traje de legalidad, sea cual sea la decisión, ya sea que lo saquen de la contienda o que lo Sí. metan. Pero el impacto político que esto va a obtener es indudable, por un lado o por el otro. Sí. Tengo que avanzar en los temas, muy interesante esta discusión. Me queda uno, y para ese que me queda, vamos a escuchar una declaración del presidente Gustavo Petro, y ahí introduzco ese tema. Por política no se mete un solo interventor. Escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar, y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño. Y se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud. Y usted creyó en ella. Y esos interventores fue a hacer business con nosotros. Yo los eché después, pero demoraron unos meses y nos quitaron el tiempo, y usted creyó en eso. Esta es otra arista que le sale a los problemas, y es ahora entonces toda la discusión entre el presidente y Laura Sarabia, quien fuera su mano derecha de entera confianza, etcétera. Pero ahorita pues en peleas. ¿Cómo entender esto, Gabriel? Es una pelotera más al interior del Palacio de Nariño, pero yo lo que creo aquí, digamos, que es bastante diciente, es el manejo de las relaciones al interior de la presidencia, Pablo, y sobre todo este hecho de que el presidente reconozca que no tenía el control sobre aspectos claves o nombramientos claves en un tema tan relevante y tan determinante como la política de salud. Entonces, o acá el presidente es el que está teniendo la razón diciendo, me metieron los dedos en la boca, me engañaron, y Laura simplemente filtraba hojas de vida, cosa que es gravísima, sobre todo si se encuentra que esas recomendaciones tenían una finalidad para favorecer los intereses espurios de unos y de otros, o si uno le cree a Laura Sarabia, quien además a través de su abogada le ha solicitado a la Fiscalía que llame
al presidente a declaración juramentada para que sostenga ante las autoridades judiciales que efectivamente era Laura Sarabia la que estaba filtrando las hojas de vida y el presidente no tenía conocimiento. Es decir, aquí hay una guerra fría entre el presidente de la República y quien fue su mano derecha, quien le manejaba la agenda, quien tenía verdaderamente el control de los hilos del poder, manejaba el gabinete, pero esto, ya sea que la versión del presidente sea la correcta, ya sea que la versión de Laura Sarabia sea la cierta, es gravísimo. Es decir, aquí bajo ningún supuesto, independientemente de quién esté diciendo la verdad o no, hay una salida. Aquí nadie puede escampar, ya sea porque se demuestra que el presidente no tenía control frente a eventuales actos irregulares que está investigando la Fiscalía, ya sea porque Laura Sarabia está acusando al presidente de mentiroso y lo está llamando a responder ante la justicia. Pero además, un ingrediente adicional, y es que a pesar de todo esto, Laura Sarabia sigue siendo la embajadora de Colombia en el Reino Unido. Es decir, a pesar de esto se nombró, a pesar de esto se mantiene. Ni ella renuncia ni le han pedido la renuncia. Entonces uno ahí queda como muy confundido frente a lo que está pasando y frente al desenlace que esto vaya a poder tener. Creo que esa última parte es lo que más se pregunta al ciudadano de a pie. ¿Cómo es posible que detrás de todas estas peleas ella siga siendo la embajadora en Reino Unido, Eduardo? Sí, la verdad es que a mí cada vez más, y lo hemos hablado aquí con Gabriel y con usted, Pablo, en muchos espacios, me aterra o por lo menos me sorprende cómo es que a los grandes escándalos a este gobierno le surgen dentro del mismo gobierno, es entre ellos mismos, ¿no? Lo normal es que sea por unas denuncias de la oposición y demás, no. Aquí salen, ellos mismos, digamos, se atacan entre ellos, y aquí lo triste es que las personas que nos están gobernando, y aquí creo que esto es un hecho fáctico, Pablo, alguien nos está diciendo mentiras, le están diciendo mentiras a la gente, porque sea que la señora Laura sí fue la que puso las hojas de vida, ella está diciendo que no. Pero entonces, si no fue ella la que puso las hojas de vida, entonces quien miente es el presidente Gustavo Petro. Es decir, aquí lamentablemente le queda el tufillo de que nos mintieron en algún punto, pero no solamente eso, Pablo. No es solamente quien puso las hojas de vida, es que el propio presidente y el mismo Luis Carlos Leal, que conversamos esta mañana con él aquí en Noticias Caracol, reconocieron que esos interventores llegaron a saquear la salud. Es decir, se supone que aquí existían unas EPS privadas que estaban manejando la salud para la gente, que estaban tratando supuestamente de hacerlo mejor para atender a los pacientes. Algunos dicen, no, se estaban robando la plata. Entonces llega el gobierno a intervenir eso para poner supuestamente la casa en orden, y oh sorpresa, hoy nos enteramos que el propio presidente nos está diciendo que esa gente llegó a hacer business, ¿no? A hacer negocios, como lo dice el propio jefe, estaba ahí en esa declaración que acabamos de escuchar. Entonces, la verdad, esto es de la máxima gravedad. Aquí, digamos, hay todo tipo de delitos que no sabemos quién fue el que los cometió, pero lo que sí tenemos claro es que hubo alguien que los cometió dentro del gobierno, que aquí es, digamos, lo más complicado, y sobre todo en una coyuntura como la actual, Pablo, que es cuando los pacientes están haciendo una serie de reclamos porque no tienen fórmulas médicas, porque no los atienden, porque no tienen tratamientos, porque no les dan los medicamentos. No, es que no nos puede olvidar que en la mitad de todo eso está la gente que está enferma. Hay personas que están al borde de la muerte y que no reciben atención por los business de los interventores de las EPS, que el presidente dice que los cambió, pero la verdad es una situación absolutamente preocupante. Pero a lo que dice Eduardo, que suscribo completamente, lo que también extraña es que a pesar de que el presidente diga que se metieron interventores para hacer business, no haya por parte del gobierno un centímetro de autocrítica frente a la crisis que vive el sector salud. Es decir, reconoce que los interventores se robaron la salud durante el gobierno, pero le echan la culpa al Congreso o a la Corte de lo que está pasando. Y a los que dieron las hojas de vida. Y en la mitad los pacientes de alto costo absolutamente afectados en el país. Esto es increíble. A los dos, muchas gracias. Se nos agotó el tiempo, pero les agradezco mucho. Un feliz viernes, descansen, feliz fin de semana. Chao, Gabriel. Pablo y Eduardo, no, de aquí al 7 de agosto no habrá descanso, maestro. Bueno, perfecto. Eduardo, entonces, feliz día para usted, feliz sábado. Feliz fin de semana, Pablo, Gabriel, gracias.